Buenos días. Agradecer la presencia de todos los medios que han acudido a esta convocatoria, la cual tiene por objetivo dar la postura con la mayor claridad y contundencia posible acerca de los gravísimos hechos ocurridos el 3 de enero de este año a través de una agresión de Estados Unidos a la República de Venezuela y manifestar nuestra defensa irrestricta, sin ambajes, sin cálculo de los principios que han regido, que ha construido la humanidad para dar seguridad, para dar paz y para tener mantenimiento de la región que se ha declarado como una región de paz y en contra de las guerras. En ese sentido, hemos hecho diferentes manifestaciones, comunicados, hemos llamado a diferentes países, a la CELAC, hemos mantenido reuniones diversas con nuestro servicio consular, diplomático, con la misión, hemos convocado las herramientas y los instrumentos del orden internacional de Naciones Unidas, de la OEA, las que se han construido en el hemisferio, las que han construido los diferentes países. Como ustedes saben, somos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, el cual se reunió ayer para deliberar sobre la situación de Venezuela. Hoy se reúne también el Consejo Permanente de la OEA, del cual somos llevamos la presidencia, y también queremos mantener este debate, estas reflexiones, estas deliberaciones, llamando la atención en la necesidad de defender los principios que entre las naciones sobre la base del respeto, integridad, en el trato entre iguales, en ese mantenimiento de soberanía entre las naciones y en rechazo contundente a todo tipo de amenaza contra cualquier país en busca de administración. Permítame un momento, haremos un cambio de micrófono. Sí, ¿se escuchaba? Bueno, decíamos que queremos ahora responder a sus preguntas, que muchos de nuestros pronunciamientos de la posición de Colombia están en los comunicados que hemos ido emitiendo día a día y que no cejaremos en la defensa de los principios de la Carta de las Naciones, en procurar que la solución que se lleve a Venezuela sea a través de el diálogo y de la decisión autónoma de los y las venezolanas, que encuentren los caminos para sacar y para poder consensuar la mejor manera como el país pueda continuar con un gobierno que logre superar, y que invitamos y reiteramos la necesidad de este diálogo entre las naciones y de que las controversias de los países se diriman a través del diálogo diplomático, de la negociación y del uso de las herramientas internacionales en derecho internacional que hemos construido como países a lo largo de todas estas décadas de brega por mantenimiento de la paz, por mantenimiento de la seguridad en la región y en el mundo. Muchas gracias, señora canciller. Señora viceministra de Asuntos de Relaciones Exteriores, ¿desea usted tomar la palabra? Viceministra Juana Castro. Muchísimas gracias. De parte del Gobierno colombiano y de la Cancillería, nuestro mensaje es un rechazo absoluto a todo tipo de intervencionismo. Nosotros tenemos un jefe de Estado que ha sido elegido democráticamente y de acuerdo con la Constitución, y ese es el mensaje que nosotros queremos expresar acá. Nuestra intención siempre será rechazar cualquier tipo de ataque o de amenaza contra nuestro jefe de Estado y contra nuestro país. Gracias. Muy bien. De esa manera procedemos entonces a escuchar las preguntas de los medios de comunicación. Señora canciller, tenemos
12 preguntas de 12 medios de comunicación. Iniciamos con José Aldair Rodríguez de la FM. Señora Canciller, muy buenos días. Estamos en directo en este momento para la FM y dos preguntas concretas. La primera, ¿está el gobierno de Colombia dispuesto a reconocer inicialmente a Delcy Rodríguez como la presidenta de Venezuela? Y también una intervención de Estados Unidos precisamente en la administración de ese país. Y la segunda, sabemos que habrá una reunión hoy con el embajador McNamara, el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia. ¿Cuáles serán los temas a tratar? Y se le va a entregar esa nota de protesta que presentó Colombia precisamente por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del presidente Petro. Bueno, nosotros hemos dicho y reiteramos que solamente los venezolanos desde su soberanía podrán decidir su destino. En el momento actual, ante la falta del presidente Maduro, ha sido elegida, continúa en el cargo la vicepresidenta. Eso obedece al ordenamiento jurídico interno de este país. Nosotros respetamos las decisiones soberanas de ese ordenamiento jurídico. Hemos dicho también que rechazamos todas las amenazas que se hacen contra cualquier país y que rechazamos las administraciones de tipo colonialista cuando hemos llegado a la soberanía de los países. La reunión que tendremos hoy con el representante de Estados Unidos es justamente para presentar nuestra nota verbal de rechazo a estas injurias, a estas amenazas que no lo son, como hemos dicho, solamente para el presidente Gustavo Petro, sino que queremos que entiendan y que la sociedad sepa que es nuestro presidente elegido democráticamente, es el presidente legítimo, es el jefe de las fuerzas de seguridad y del Estado y por lo tanto una ofensa contra el presidente es una ofensa a nuestro país y un desconocimiento de todos los procesos democráticos que hemos llevado a cabo y que hoy en día tienen en la presidencia al presidente Gustavo Petro. Esa es nuestra postura y sobre esos elementos hablaremos con el representante de los Estados Unidos hoy en la reunión. Muy bien, pregunta Juan Pablo López de Telemundo. Juan Pablo, te invitamos al micrófono para esa transmisión en directo de Relaciones Exteriores y con Presidencia. Y se prepara Andrés Suárez de Colprensa. Juan Pablo López. Buenos días, mi nombre es Fernando Girón de Telemundo 51 Miami. En Venezuela hubo unas elecciones en el año 2024 y lo ha demostrado el Centro Carter y hay evidencias de que eligieron a Edmundo González Urrutia y que Nicolás Maduro estaba usurpando el poder. Si bien es cierto que rechazan esta manera de lo que Estados Unidos extrajo al presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores, de alguna manera no hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano que de alguna manera está buscando libertad. Nosotros respetamos y abogamos por la soberanía de las naciones. Nosotros hemos dicho que esas elecciones no las reconocíamos porque no aparecieron las actas. Esta postura no ha cambiado. No obstante, como Estado seguimos teniendo relaciones, porque no sé si ustedes sabrán que tenemos cerca de 3 millones de venezolanos residiendo en nuestro país, fruto de esas anteriores inestabilidades que hubo, y que también tenemos residiendo en Venezuela cerca de 4 millones de colombianos, que tenemos una población pendular, que tenemos una población mixta muy importante en frontera y que
a través de esos flujos comerciales y de esa interacción y de esa codeterminación que estas migraciones han establecido, nos obliga a mantener unas relaciones como Estado con Venezuela. Nosotros no podemos de ninguna manera aceptar que ante un hecho como el de las elecciones se proceda de una manera que ha quebrado el derecho internacional humanitario para producir una agresión como la que se ha producido y quitar a esta persona cuando hay mecanismos a nivel internacional que se debían haber usado, que se debían haber propiciado y no una agresión como la que ha ocurrido. Muchas gracias. Pregunta Andrés Suárez de Colprensa. Se prepara Camila Castro de Red Más Noticias. Andrés. Canciller, con los buenos días. Buenos días. Quería consultar, debido a esta situación que se está presentando, ¿ustedes tienen pensado activar la Comisión de Relaciones Exteriores? Y la otra pregunta tiene que ver con los organismos que están sucediendo en la OEA, en Naciones Unidas. ¿Qué otras acciones están pensando para generar esta voz de protesta o buscar otras acciones frente a esta situación? Gracias. La Comisión de Relaciones Exteriores va a ser citada, tiene su procedimiento y la citaremos en estos días. Respecto al trabajo en el ámbito multilateral, hemos realizado pues diferentes acciones, como ha sido solicitar la reunión del Consejo de Seguridad y mantener vivo el debate y la deliberación en el Consejo de Seguridad. También hoy se reúne el Consejo Permanente de la OEA y estaremos pues activando todos estos mecanismos. Sobre estos espacios también en el ámbito de la CELAC se están realizando reuniones y el viceministro Mauricio pues les explicará más ampliamente este espacio multilateral, cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo y que llevaremos a cabo. Gracias, ministra. Levanto un poquito esto acá. Pues mira, Andrés, en el ámbito multilateral nos hemos concentrado en tres frentes. El primero, lo dijo la señora canciller, convocamos una reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Como ustedes saben, allí tenemos la presidencia pro tempore. En esa reunión extraordinaria de cancilleres denunciamos lo que fue una agresión contra la soberanía de Venezuela. Hay que recordar que América Latina y el Caribe tienen una tradición pacífica, tienen una tradición democrática, tienen una tradición de estricto apego al derecho internacional y creemos que foros como el de la CELAC deben servir precisamente para confirmar nuestra vocación de apego a ese principio pacífico. En segundo lugar, le solicitamos a la presidencia de Somalia, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que convocara una reunión de urgencia, una propuesta que fue aceptada rápidamente por esa presidencia, con el apoyo además que agradecemos de China y de Rusia, para llevar este tema también al Consejo de Seguridad. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad es el órgano, el máximo órgano del sistema de Naciones Unidas que se encarga del orden y de la seguridad mundial. ¿Por qué es importante esto? Porque consideramos, lo decía ahorita la viceministra Castro en una reunión cerrada, esto es una amenaza contra el mundo. Aquí no hubo solamente una agresión en contra de Venezuela, no se trata de defender a Maduro, no se trata de defender a un país, se trata de defender un sistema internacional que hemos venido construyendo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, más de 80 años llevamos construyendo el sistema de Naciones Unidas y Colombia tiene una trayectoria de defensa de esa multilateralidad que tratamos de llevar a ese Consejo de Seguridad. En ese Consejo de Seguridad, por orden del presidente y por orden de la ministra, vamos a insistir en que haya una resolución que condene los hechos del pasado fin de semana en Venezuela. Y por último, también en ejercicio de nuestra presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, hoy, en la mañana tendremos una reunión de ese Consejo Permanente, porque consideramos que en el hemisferio tiene que haber una condena de esto que ocurrió, y en nuestro trabajo de liderazgo, y obviamente aprovechando la vocalía del presidente Petro, de la viceministra Villavicencio, tenemos que empezar a lograr más consensos de los estados latinoamericanos y caribeños, es decir, no puede esto pasar de agache, no se puede
relativizar la gravedad de lo que pasó en el hecho de que hubiese habido una presunta violación o una violación de los derechos humanos en Venezuela, y recordar que la OEA en sus estatutos, en su carta fundacional, proscribe y obliga a los estados a condenar este tipo de hechos. Entonces, en esos 3 frentes multilaterales por ahora estamos centrando nuestras acciones. Muchas gracias. También apuntar que estamos trabajando para reunir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí necesitamos 16 votos de los países miembros para que se reúna, y estamos trabajando en esta perspectiva porque todas estas amenazas, todas esas agresiones traen consigo una violación de derechos humanos, y también hay mecanismos en el orden de las Naciones Unidas para condenar y para prevenir. Quiero también ser muy enfática que como gobierno la conciencia que tenemos es que nos estamos en esta situación jugando la paz en el mundo, y que, como hemos dicho y como reafirmamos siempre, América Latina ha sido una tierra de paz, y tenemos que levantar la voz claro y alto para seguir convocando, para seguir llamando a la ciudadanía a que mantengamos esta apuesta como nación, como región, para garantizar la paz en el mundo, la paz en el hemisferio. Con ese motivo, mañana las diferentes organizaciones sociales, la población organizada está convocando a unas grandes movilizaciones pacíficas para manifestar esa defensa de la dignidad como país ante estas amenazas. Creo que eso es muy importante porque todos somos un país que debemos estar unidos para defender esta soberanía y esta dignidad que quizás antes no habíamos visto amenazada y que hoy en día pues está en alto riesgo, y es el momento de actuar. Gracias, señora canciller. Pregunta María Camila Castro de Red Más Noticias. Se prepara Juan David Ríos de Noticias Caracol. Canciller, buenos días. Bueno, quisiera preguntarle para que nos dé más detalles de esa conversación que tuvo con Iván Gil, su homólogo en Venezuela. Si ha tenido además otras conversaciones con Delcy Rodríguez, quizás, o Diosdado Cabello, y también quisiéramos saber si alguno de ellos ya ha pedido asilo a Colombia. No, al momento no hemos tenido ninguna solicitud de asilo, pero es importante aclarar que nosotros estamos comprometidos con ese orden internacional y tenemos pues la figura del asilo, tenemos esos procedimientos reglados y recibimos todos los días solicitudes de asilo, pero no hay en este momento ninguna solicitud. En cuanto al diálogo diplomático con el país hermano, con Venezuela, hemos tenido una conversación tanto en el espacio de la CELAC, ellos se han expresado claramente, como en el espacio del Consejo de Seguridad, como también a nivel bilateral en un primer momento para conocer cuál era la situación que se vivía en ese momento de tremenda sorpresa, incertidumbre. Después ellos nos han explicado cuál es su procedimiento de orden interno para darle gobernabilidad, y pues ayer han investido como presidenta a Delcy Rodríguez. Hasta ahí, digamos, van las conversaciones que se hacen en el orden multilateral y en el orden también bilateral. Igualmente hemos hablado con los cancilleres de España, los presidentes también han hablado de México, de Uruguay, de Brasil, para que en el espacio que también se ha creado, que es una plataforma de democracia siempre, precisamente para defensa de la democracia en el mundo, logramos consensuar el comunicado que también se dio a conocer el día domingo. Seguimos dialogando con todos los países. El hecho de que en la CELAC no haya una visión, digamos, de unidad política en torno a esto, no significa el respeto máximo a la diferencia que nosotros tenemos, y que nos sentemos todos a dialogar virtualmente
o en la misma mesa sobre las posturas que hay, porque es de la única manera en la que podemos llegar a unos consensos, a unos acuerdos. Por eso creo que es importante que se interiorice esa voluntad que nosotros tenemos de usar siempre el diálogo como la única manera de lograr consensos, acuerdos y no las medidas unilaterales de fuerza ni las agresiones. Pregunta Juan David Ríos de Noticias. Un momentico. Perdón, el señor director de América, Rafael Orozco, complementará la declaración de la canciller. Sí, queremos recordar de que Colombia tiene una trayectoria en la concesión de asilos diplomáticos y toda Latinoamérica. Esta es una figura no solamente de carácter consuetudinario, sino también de carácter convencional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé que toda persona, independientemente de su nacionalidad, puede solicitar protección y puede solicitar asilo. Asimismo, a nivel latinoamericano tenemos diferentes convenciones, como la Convención de La Habana de 1928, la Convención de Montevideo de 1933, la Convención de Caracas de 1954, que prevén la figura del asilo diplomático. Por otro lado, también tenemos la Convención de Viena sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que además de persecuciones de carácter político, prevé, digamos, otras causales para otorgar un refugio, como son persecuciones por nacionalidad, por género, por opiniones políticas, por opiniones religiosas, etcétera. Colombia en estos momentos tiene más de 30.000 solicitudes de refugio que están siendo estudiadas y son personas de diferentes países que han solicitado refugio. Ahora bien, si alguna persona solicita asilo o la figura de refugio, esa solicitud debe ser analizada, se hace un estudio y Colombia, bajo su soberanía y bajo su discrecionalidad, aprobará o no concederá, digamos, el refugio o el asilo de la persona que lo ha solicitado. Gracias. Pregunta Juan David Ríos de Noticias Caracol. Gracias, señor canciller. Muy buenos días. Ayer, tanto los ministros del Interior y el ministro de Justicia mencionaron que enviaron una comunicación interna a una agencia de inteligencia de Estados Unidos, ratificando esa cooperación en cuanto a inteligencia, en lucha antidrogas y lucha contra las bandas criminales. Eso fue a través de una nota diplomática por parte también de la Cancillería. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Muchas gracias. No, esta es una acción que hizo conjuntamente Ministerio de Defensa y Ministerio de Justicia, pero no es nada nuevo. La cooperación militar, en inteligencia, en información es permanente con las fuerzas también armadas de Estados Unidos. De esa manera ha habido una, digamos, colaboración para todo el trabajo de interdicción, para todo el trabajo que tiene que ver con la persecución al crimen organizado, del tráfico de drogas. Nuestra política de drogas va más allá de la interdicción. Si bien en la interdicción tenemos unas excelentes cifras en cuanto a incautación de droga, en cuanto a destrucción de laboratorios, en cuanto a extradición de personas implicadas en estos delitos, tiene una integralidad en la medida en que aborda las causalidades por las cuales los campesinos se ven compelidos a sembrar coca, que tienen que ver con la tenencia de la tierra, que tiene que ver con el abandono histórico de las zonas rurales, de las zonas periféricas. En ese sentido, es muy claro nuestro plan de desarrollo de trabajar por la transformación de los territorios. Allí hay diferentes programas, diferentes políticas que se están alineando, que se han alineado y que tienen que ver con el cumplimiento de el punto 1 de los acuerdos de la negociación entre las FARC y el gobierno, el Estado. En ese sentido, hay cerca de 30.000 hectáreas que están en procesos de sustitución de cultivos, pasando de dejar de producir la hoja de coca a producir productos
de la vocación del territorio con el fin de dar oportunidad también de vida digna a los campesinos. Entonces, nuestra política va más allá de esa interdicción, de esa erradicación, va también a abordar y transformar la vida y el territorio y las condiciones en que se desenvuelven las poblaciones campesinas y todo tipo, digamos, de acción que se pueda hacer tanto con recursos propios como con la cooperación, se vienen desarrollando de manera continua con unos excelentes resultados. Ahí pues es uno de los puntos en los que la lucha contra las drogas de Estados Unidos centra todo en la erradicación, en el número de hectáreas que se erradiquen, pero nosotros bien hemos comprobado que hay que abordar la transformación, la realidad y las causas estructurales de toda esta problemática. Pregunta Diego Stacy del diario El País de España. Se prepara Catherine Ávila de Blue Radio. Buenos días, canciller. Teniendo en cuenta lo que está pasando en la frontera, me gustaría saber si hay o habrá algún refuerzo militar, teniendo en cuenta la posibilidad de una desestabilización por los grupos armados, el ELN, sabemos que es un grupo binacional, y pues que hay medios de comunicación que ya avisan de que hay posibles retornos de cabecillas de disidencias de las FARC, no sé si lo tienen en cuenta. Bueno, las primeras directrices que dio el presidente Gustavo Petro en los consejos de seguridad de la madrugada del sábado tenían que ver justamente con llamar a las fuerzas de seguridad para que se dé la asistencia a las poblaciones en frontera, para que se cubra la frontera y se dé esos aspectos de seguridad. Ello no quita que nuestra tarea principal es justamente la defensa de la democracia, la defensa de la soberanía y ahí hemos centrado todos nuestros esfuerzos como acción diplomática y de diálogo con los países para buscar, digamos, abordar la máxima que es justamente el atentado que se hace a las democracias, a la soberanía y en ese sentido buscar los pronunciamientos y llamar la atención y buscar en ese liderazgo que ha mantenido el presidente Gustavo Petro en la región para defender los valores democráticos, para defender los principios de la Carta de las Naciones, que es lo que realmente está en juego en este momento. Entonces, invitar a todas las naciones y mantener, no cegar en el empeño de dialogar y de deliberar sobre lo que realmente está en juego para la humanidad. Pregunta Catherine Ávila de Blue Radio. Se prepara Jaime Ortega de la agencia EFE. Canciller, mi pregunta, son dos preguntas. La primera es si usted ve posible una intervención militar de Estados Unidos en Colombia como la que ocurrió en Caracas, y la segunda es qué va a pasar con los detenidos colombianos que están en Venezuela, que todavía están ahí, y con quién va a ser la interlocución para lograr su liberación. ¿Sobre los detenidos? Pues voy a referirme a los detenidos primero, que es un tema que creo que sabes, Catherine, que he estado llevando. En estos días, digamos, por dadas las gravísimas circunstancias en Venezuela, hemos estado, o yo por lo menos, en contacto con el acompañamiento de varias direcciones de Cancillería con los familiares de esas personas detenidas. Nosotros hemos mantenido un diálogo constante desde hace ya varios meses con las autoridades venezolanas para garantizar los derechos de esos colombianos. Los testimonios que nos han dado los familiares son muy preocupantes. Algunos hablan, es lo que nos cuentan los familiares, de violaciones muy graves al debido proceso, de condiciones de hacinamiento, es decir, de que no se cumplen los mínimos humanitarios y que ha sido interrumpida además la gestión consular. Nosotros hemos tratado, hemos insistido frente a las autoridades venezolanas que esas personas tengan derechos, así sean personas detenidas. Hemos mantenido un flujo constante de comunicación con los familiares. Nuestro compromiso como Cancillería siempre ha sido que todo lo que hagamos frente a las autoridades venezolanas lo hacemos informando a esos familiares
En este momento la situación para nosotros es incierta, pero en el nivel consular nos hemos mantenido. La orden que ha dado el presidente y que ha dado la canciller es que se mantenga toda la actividad a nivel de embajada, a nivel consular, para garantizar obviamente la asistencia de esos connacionales que están en ese país. Entonces, hasta ahora no hay ninguna modificación con relación a nuestra exigencia de que esos mínimos humanitarios respecto de nuestros detenidos deben ser cumplidos por las autoridades venezolanas. Sí, sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros y está en el orden internacional que la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado, que es el presidente Gustavo Petro, que tendrá que defender a nuestras poblaciones si se llegara ese caso que deseamos que no sea esa la posibilidad que se presente, porque seguimos insistiendo en que deben cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Sobre la preocupación que hay de cuál es la situación en la frontera, como hemos comentado, hay un plan de contingencia y también hay un seguimiento permanente por parte de Migración Colombia, que es la entidad encargada de todo este control en fronteras. Entonces les vamos a dar la palabra a la viceministra Juana para que comente cuál es ese plan de contingencia y posteriormente la directora de Migración Colombia les informe cuál es la dinámica en la frontera de la movilidad que se está dando en los diferentes puntos de entrada. Muchísimas gracias, ministra. Sí, queríamos informarles que previendo la situación, la Cancillería junto con el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y las demás entidades del orden nacional y también trabajando con las a nivel departamental y local, hemos estado preparando un plan que llamamos un plan de atención a fronteras en el tema de Venezuela. En la eventualidad de que hubiese algún tipo de flujo migratorio, que ya la directora de Migración Colombia nos pondrá al tanto y que no se ha presentado, pero en la eventualidad de que lo hubiese, tenemos montado un plan que tiene 3 fases dependiendo de la cantidad de migrantes que puedan llegar a nuestro territorio. Y cuando hablamos de movilidad migrante, tendríamos que incluir primero nuestros connacionales que podrían retornar, también los nacionales venezolanos y por supuesto también migrantes de otras nacionalidades que nosotros llamamos terceras nacionalidades. Entonces, para dar un parte de tranquilidad, estamos trabajando en ese plan, lo tenemos montado y el objetivo de ese plan es precisamente prever cualquier tipo de situación. Se calcula, si hubiese una migración y flujos migratorios, pues una enorme cantidad de personas que pudieran llegar y este plan lo que busca es atender en un primer momento una emergencia, un segundo momento tratar de atender a estas personas con alojamiento, alimentación, obviamente el registro que para nosotros es muy importante y en un tercer momento identificar si hay algún tipo de vocación de permanencia por parte de estas personas. Y ahí estamos trabajando también con las capacidades instaladas que tiene cada una de las entidades nacionales. Le voy a dar la palabra a nuestra directora de Migración Colombia para que ella les pueda informar sobre la situación de flujos migratorios. Gracias, directora. Gracias. Bueno, gracias, señora viceministra. Bueno, como ya lo ha dicho nuestra señora canciller, hay un parte de tranquilidad. Nosotros desde Migración Colombia hacemos un monitoreo permanente en todos los puestos de control migratorio. Tenemos 3 regionales en los que compartimos frontera con Venezuela, que son el Regional Oriente. En Cúcuta tenemos 5 puestos de control migratorio. 3 de ellos que tienen una gran afluencia de flujos migratorios. En La Guajira tenemos un puesto de control migratorio que es Paraguachón y en Orinoquía tenemos 2 puestos de control migratorio. En el que más hay flujo es en Cúcuta.
podemos hablar de un flujo diario de 60.000 personas que entran y salen al país. Cuando hablamos de un flujo permanente, no ha aumentado, no ha disminuido, se reitera esa parte de tranquilidad. También tenemos un flujo de personas que van y vienen todos los días, especialmente justamente en zonas de frontera. Tiene que ver con los ciudadanos que pasan la frontera para hacer compras, para ir al médico, pero es un flujo diario. Ese mismo día ellos retornan a su país, a sus ciudades de origen en frontera. Entonces, nosotros hacemos un monitoreo 3 veces al día, nos pasan un informe 3 veces al día, los puentes abran a las 5 de la mañana, cierran a las 8 de la noche, el único que no cierra a las 8 es Tienditas, que cierra a las 12 de la noche. Nos pasan una información todos los coordinadores a las 10 de la mañana, 3 de la tarde, 8 de la noche. Y pues la verdad es que estamos muy tranquilos porque los flujos no han aumentado. En ese monitoreo que hacemos todo es de normalidad. Nuestros oficiales en los puestos de control migratorio manifiestan sí incertidumbre de parte pues de la gente por una situación muy complicada que como ya lo dijo el viceministro, afectó a Venezuela y que también nos afecta a nosotros, pero pues el parte es de tranquilidad. También en ese plan de contingencia para la frontera nosotros tenemos ya un desarrollo tecnológico, es un formulario en el que se va a hacer el registro de los migrantes que ingresen al país. Este formulario se le dará a todas las entidades del orden nacional que forman parte de ese plan de contingencia y también a las entidades territoriales para que colaboren en ese ingreso de datos de las personas que ingresen al país, esto con el fin de tener justamente una relación y nos permita pues tomar las decisiones y las acciones necesarias y adicionalmente tener una relación de las personas que ingresan al país. Muchas gracias. Gracias. Para hacer un mejor uso del tiempo y atender todas las inquietudes, agradecemos a los periodistas que faltan por indagar, priorizar con la pregunta más importante que tenían prevista. Tiene la palabra Jaime Ortega de la agencia EFE, se prepara Juan Pablo Penagos del Tiempo. Canciller, buenos días. La relación con Estados Unidos viene de un año de muchos sobresaltos, incluso de crisis, se ha hablado mucho, y me gustaría saber su opinión, qué es lo que está pasando que no se puede normalizar, y si el gobierno colombiano tiene contacto directo con el secretario de Estado Marco Rubio. Bueno, nuestra misión diplomática en Estados Unidos tiene un diálogo con las diferentes fuerzas políticas y con el gobierno norteamericano sobre esta situación y traslada nuestras posturas a través de las notas verbales y también a través de las reuniones. Realmente todo este conflicto tiene que ver con intereses económicos, la necesidad del petróleo para una economía fósil como la de Estados Unidos implica que haga esas búsquedas y que en función de la doctrina que ellos ponen por delante, que es la prevalencia de sus intereses económicos particulares como país, pase y cruce las líneas rojas de los principios y de la relación entre las naciones, del respeto a la soberanía, a la integridad, y ese es la raíz del conflicto que hay con Estados Unidos. Como ustedes bien saben, Estados Unidos a lo largo de su historia ha sido un país que ha hecho intervenciones en diferentes países en búsqueda de los recursos que pues necesita para su economía. Por eso la declaración que hemos hecho los países del espacio de democracia siempre hablan y rechazan que cualquier interés externo
viole, ¿no?, la soberanía de los países y de los territorios en búsqueda de querer controlar los recursos naturales que son de ese país y que están dentro de sus fronteras. Esa es la raíz del conflicto que hay y pues desde hace ya un buen rato, desde que entró el presidente Trump, ha estado en esa lógica de buscar esos recursos, y esos recursos están en Venezuela, que es el país del mundo que tiene las mayores reservas de petróleo y de tierras raras, y es un país inmensamente rico en ese sentido. Gracias, canciller. Pregunta a Juan Pablo Penagos del Tiempo. Se prepara Luis Jaime Acosta de la agencia Reuters. Canciller, buenos días. Entonces, Colombia descarta por ahora llamar nuevamente a consultas al embajador Daniel García Peña, y lo otro es si están evaluando convocar al cuerpo diplomático acreditado en Colombia para compartir las posiciones de Colombia frente a lo que está sucediendo con Estados Unidos y lo que está sucediendo en Venezuela. Gracias. Sí, por ahora no hay consultas con nuestro embajador ni de Venezuela ni de Estados Unidos. Y sí estamos preparando una reunión con todo el servicio consular acreditado en Colombia. Pues son fechas pues un poco malas, en el sentido de que mucha gente está todavía de vacaciones. Esperamos que esta reunión la podamos tener la próxima semana. Hay que prepararla. Y estamos también preparando unos eventos que eran compromisos ya adquiridos para la cumbre internacional de reforma rural integrada, que será en febrero, que es coorganizada con Brasil, y digamos que la programación que tenemos en el ámbito pues de todos los compromisos y del cumplimiento de nuestro plan de desarrollo y de nuestros programas y de nuestras políticas en los diferentes ministerios continúa. Pese pues a estas circunstancias, nosotros seguimos trabajando para darle la estabilidad que requiere el país, que requieren las poblaciones, y todo el diálogo con los países se mantiene, y tendremos esa reunión con el servicio diplomático acreditado en el país para hablar sobre esta situación y para también trasladarles nuestras preocupaciones y nuestros requerimientos sobre pronunciamientos claros y contundentes en defensa del derecho internacional. Pregunta a Luis Jaime Acosta de la agencia Reuters. Se prepara Camilo Blanco de Noticias RCN. Señora Canciller, señores funcionarios de la Cancillería, muy buenos días. ¿Qué está haciendo Colombia a nivel diplomático con Estados Unidos para evitar un mayor deterioro de las relaciones diplomáticas? ¿Se van a mantener, se va a insistir en el diálogo? Y en segundo lugar, ¿existe algún temor de que se pueda repetir en Colombia lo que sucedió el sábado en Venezuela? Bueno, el diálogo continúa. Nosotros nunca hemos suspendido el diálogo con Estados Unidos, ni en la embajada, ni aquí con sus representantes. Aún en los momentos más difíciles se ha hablado con ellos. Yo también he hablado el domingo con el representante McNamara para acordar esta reunión que vamos a tener hoy. Insistimos en que utilicemos las vías diplomáticas, utilicemos los mecanismos del derecho internacional para hablar, para ponernos de acuerdo para eso. Es necesario que el gobierno Trump conozca más detalladamente todo lo que hacemos en la lucha contra las drogas. Esa es una tarea que tenemos y que estamos trabajando desde la embajada para lograr la máxima cercanía de asesores y de personas que están cercanas al presidente Trump para transmitirle todos los resultados de todo el trabajo que se hace bajo la dirección del presidente Gustavo Petro en esta lucha contra las drogas. Gracias. Pregunta Camilo Blanco de Noticias RCN. Se prepara Cristian Sandoval de RTBC. Canciller, viceministros, buenos días. Canciller, usted le hizo una
invitación formal al presidente Donald Trump para venir aquí a Colombia. ¿Les contestó? ¿Ha pasado con algo con eso? Y por otro lado, 2024 fue electo Edmundo González. En un caso en que esta transición se diera, ¿es él el que debe asumir el poder como ganador de esas elecciones o ustedes pedirían otro mecanismo, otra representación? Bueno, la invitación que hemos hecho al presidente de Estados Unidos la tiene en su conocimiento. Estamos a la espera de una respuesta y nosotros respecto al tema de el gobierno que se conforme, que continúa en Venezuela, lo que decimos es que son ellos quienes deben decidir su futuro y que es claro que al haber diferentes fuerzas, sensibilidades, oposición, es necesario que haya ese diálogo para que puedan conformar un gobierno que dé estabilidad, y en eso nosotros ofrecemos nuestra capacidad de mediación para que pueda al interior de Venezuela lograrse los acuerdos necesarios que permitan que la democracia vuelva a estar y vuelva a funcionar. Esa es nuestra postura, no ha cambiado. Hemos dicho que no hemos reconocido estas elecciones del 2024, mantenemos las relaciones necesarias como Estado y en este momento abogamos porque haya una solución, pero es una solución que tiene que salir de el mismo pueblo venezolano, de sus organizaciones políticas, sociales, y en eso ayudaremos a que se logre si ellos están de acuerdo. Gracias, canciller. Pregunta Cristian Sandoval de RTBC. Canciller, en este momento Colombia tiene una posición de diplomacia preventiva con Estados Unidos. No obstante, durante el fin de semana, 6 países progresistas rechazaron los ataques. ¿Qué va a hacer Colombia en caso de que Estados Unidos pase de la amenaza a atacar los países que ha dicho que posiblemente podría atacar? Bueno, aquí, Cristian, hay que ser muy enfáticos. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la ministra. Estados Unidos en el último tiempo ha amenazado a 6 países del mundo, ¿sí? Ha amenazado a Nigeria, ha amenazado a Irán, ha amenazado a México, ha amenazado a Colombia, amenazó a Venezuela, etcétera. Y lo que hemos hecho básicamente es apelar a todas las instancias multilaterales, apelar a varios diálogos en el plano bilateral. La ministra ha sido protagonista de aquello. Entonces queremos evitar al máximo que esto suceda. Nuestra idea es que prevalezca el derecho internacional. Nuestra idea es que no se sigan imponiendo las soluciones de facto. Lo acaba de decir la ministra, hay una trayectoria nefasta de injerencismo en otras zonas del mundo. Cuando uno mira, por ejemplo, qué sucedió en Irak post-intervención, qué sucedió en Afganistán, qué sucedió en Libia todavía, hoy la zona del Sahel está pagando las consecuencias en la zona de Medio Oriente. Y habrá que ver el efecto que esto que ocurrió el fin de semana va a tener en Venezuela, que en términos, creo yo, de derecho internacional, en términos de paz y en términos de derechos humanos, va a ser ya irreversible. Entonces nuestro llamado insistentemente es a que los países se abstengan de utilizar la fuerza. Nuestro llamado siempre es a apelar a nuestra trayectoria democrática, a nuestra trayectoria diplomática. Lo hemos dicho, no es este apego irrestricto por el derecho internacional. No es un capricho de este gobierno, no es monopolio exclusivo de una plataforma ideológica del progresismo, es una trayectoria que como Estado defendemos. Hay que recordar que Gustavo Petro no solamente es la cabeza del gobierno, sino que es la cabeza del Estado, y lo que estamos defendiendo concretamente es una trayectoria no solamente colombiana, sino latinoamericana y caribeña de tradición pacífica y diplomática. Y si llegara a pasar, pese a todos estos esfuerzos, hemos dicho que todo país en el orden internacional tiene el derecho a su defensa, su legítima defensa, y nuestro ejército tiene por jefe al presidente de la República y su misión es defender la soberanía del país. Tendríamos que llegar, si llegase esa agresión, el ejército debe defender el territorio nacional y la soberanía del país.
Ahí está, es la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, son las 9 de la mañana, 25 minutos, en rueda de prensa con todos los medios nacionales. También veíamos al vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, respondiendo a esta última pregunta de nuestro periodista del Sistema de Medios Públicos de RTBC, Cristian Sandoval, sobre las amenazas del presidente Donald Trump a Colombia y particularmente a el presidente Gustavo Petro. Una respuesta muy diplomática. Colombia se está defendiendo en derecho y una posible incursión, por supuesto, que tendría que ser defendida por nuestra fuerza militar. Carlos. Sí, Alexei, amigos televidentes y oyentes, hagamos un resumen de lo que ha dicho hasta ahora la representación de la política exterior colombiana, en cabeza de la canciller y de los dos viceministros y del representante de la política de integración de América. Hoy habrá una reunión de la canciller con el señor McNamara, que es el representante de negocios de Estados Unidos en Colombia. Le van a presentar la nota verbal, que es un procedimiento diplomático que se utiliza por escrito, a pesar de que se llama nota verbal, para rechazar las afirmaciones que hizo hace 2 noches el presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro. Esto constituye una injuria y una amenaza, no solo contra el presidente, sino contra la institucionalidad colombiana, en contra de la democracia, como es el marco que impera en el país colombiano, ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio. Otro asunto, la Cancillería va a convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que es el organismo asesor, como su nombre lo indica, para asuntos internacionales del presidente de la República. La CARE, como se le llama, está integrada por expresidentes de la República. Todos los expresidentes de la República tienen asiento allí. Algunos excancilleres designados por el presidente de turno y también representantes del Senado y de la Cámara. Ellos hacen parte de la comisión asesora, unos 12 miembros que van a estar siendo convocados hoy para una reunión la semana entrante. Y esa comisión asesora pues va a analizar los acontecimientos tanto regionales como los acontecimientos locales, a raíz de la declaración del presidente Donald Trump de considerar una eventual acción militar contra Colombia después de lo que hizo contra Venezuela. La canciller de Colombia también anunció que no llama a consultas al embajador de Colombia en Washington, ni tampoco al embajador de Colombia en Venezuela. En el caso primero, por las declaraciones del presidente Donald Trump, no va a ser llamado Daniel García Peña, que es el representante de Colombia ante la Casa Blanca, ni tampoco el embajador de Colombia en Venezuela. Colombia está insistiendo en varios mecanismos, tanto directos en diálogos con los países, incluyendo Estados Unidos, porque la canciller dice que mantiene un canal abierto permanente Colombia con Estados Unidos para hablar de diferentes temas, la cooperación en materia judicial, la cooperación para la erradicación de los cultivos en la política antidrogas, y con otros países, como ya lo vimos, pues hace unas horas hubo una declaración de los presidentes de Brasil, de México y naturalmente de Colombia y de Uruguay, rechazando lo que hoy insiste Colombia en llamar como una brutal agresión y un desconocimiento del derecho internacional, el ataque contra el presidente Nicolás Maduro.